Bueno, feliz tarde, feliz sábado, bendiciones. El tema que vamos a analizar hoy, que vamos a estudiar hoy, brevemente lo hemos titulado de la siguiente forma: la cronología profética de Dios. O también pudiésemos haberle colocado el nombre: el calendario profético de Dios. Y la idea es revisar el significado de las fiestas judías o hebreas y el significado en el momento que fue dado, la forma como se fue revelada y su contexto o significado profético y escatológico. Todo a la luz principalmente de los libros de Daniel y Apocalipsis, por supuesto con sus referencias en otros libros. Principalmente porque, bueno, vamos a ir con el primer texto que nos ayuda a entender el por qué las fiestas debemos entenderlas en el contexto de un calendario profético. Tenemos, por ejemplo, el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, en los versículos, vamos a leer desde el 1 en adelante hasta el 9, del 1 al 9. Vamos a encontrar la base de esto, de este tema. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:1: tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y un santuario mundano o santuario terrenal. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que se llama el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo. O sea, aquí se explica en Hebreos 9 un poco lo que es el santuario. Y se nos dice que este santuario corresponde al primer pacto. ¿Correcto? Sabemos que hay dos pactos, ¿verdad? El primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto se conoce como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y el segundo pacto como el Nuevo Pacto. Y el apóstol está hablando de esto en Hebreos 1, dice: tenía también el primer pacto tenía reglamento de culto y santuario mundano, ¿vale? O sea, tenía un reglamento de culto y un santuario terrenal. Eso tenía el primer pacto. Y luego que dice esto, comienza a explicar el tabernáculo, cómo fue hecho. Dice: el tabernáculo fue hecho el primero, en el que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la presencia. O sea, divide este rectángulo en dos partes y dice que en la primera parte estaban en la primera parte del tabernáculo estaban las lámparas, vamos a tratar de dibujarlas así, y la mesa con los panes de la proposición o de la presencia, que eran 12, que eran 6 pilones de pan en cada uno, porque era un pan por cada tribu, eran 12 tribus. Eso es lo que se encontraba en el primer pacto. Y a esta parte, dice Pablo, le llamaban el santuario, o también sabemos que le llamaban el lugar santo, ¿correcto? Y luego dice: tras el segundo velo, o sea, esto aquí se simula que es un velo, tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaban lugar santísimo, ¿correcto? Lugar santísimo. Y dice: ese tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces aquí se supone que tenía entonces ese arca del pacto con unos querubines. Aquí tenemos, ¿verdad?, un intento de querubín
que simula lo que había allí. Dice que querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Este era el propiciatorio, la tapa era el propiciatorio de esta urna de oro. Y dentro de la urna de oro dice que estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas del pacto. Eso es lo que dice aquí en hebreo, ¿no? Estaba todo eso allí dentro, los querubines de oro, y dice él que eso no se podría hablar en particular, y dice que también estaba allí un incensario, ¿no? O sea que estaba allí donde estaba el humo, ¿no? Entonces, después que le explica la disposición del santuario, dice ahora, después que le explica la disposición del santuario, que es el santuario terrenal, fíjense que ahora va a hablar de los reglamentos de culto. Dice el versículo 6, estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo, aquí, en el primero, dice, entraban los sacerdotes, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. O sea que aquí, en el primer lugar, en la primera parte, entraban ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Cuándo? Siempre. ¿Para qué? Dice así, para hacer los oficios del culto. ¿Vale? Ese es el versículo 6. Y el versículo 7 dice, mas en el segundo, aquí en esta segunda parte, ¿qué dice? Solo el pontífice, o en otras versiones, solo el sumo sacerdote. ¿Y qué más? ¿Cuándo lo hacía? No, una vez en el año. O sea, aquí, en lugar de siempre, sería una vez en el año. Y dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que aquí era por los pecados de ignorancia del pueblo, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces el apóstol resume todo lo que es el santuario en estos 2 compartimentos, con sus nombres, con su lugar, con quienes oficiaban allí, con la frecuencia en la que oficiaban allí, esta parte aquí, y el para qué. ¿Qué más dice? Dice en el versículo 8, dando a entender en esto el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese aún en pie. O sea, no se podía entrar a este lugar mientras se estaba trabajando aquí. O sea, no se podía hacer las 2 cosas a la vez. Mientras se ministraba aquí, aquí no se ministraba. Y cuando le correspondía ministrar aquí, aquí no se ministraba. ¿Y qué dice? Versículo 9. Dice, esto era figura de este tiempo presente, en el cual se ofrecen presentes sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que sirve con ella, consistiendo solamente en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿qué dice? Bueno, esto es símbolo del tiempo presente, es símbolo del ministerio de Cristo. Ya lo había dicho en el capítulo 8. En el capítulo 8, un capítulo antes que este, en el versículo 1 dice, así que la suma, el resumen de lo que hemos dicho es
tenemos tal pontífice o tal sumo sacerdote que se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Entonces aquí está el punto completo. Cristo está en el cielo, está como ministro de un santuario. Eso es Hebreos 8, 2. Ministro de un santuario, no del santuario terrenal, sino de un santuario que Dios levantó, celestial. Sin embargo, el santuario celestial fue hecho a semejanza de este terrenal. ¿Qué es lo que dice él aquí? También en Hebreos 8. Que Dios le dijo a Moisés, haz todas las cosas como te mostré allá en el monte, conforme al modelo que te mostré en el monte. Y después que él explica esto, es cuando Pablo empieza a explicar, bueno, vamos a ver cómo era el modelo que hizo Moisés, porque aquí vamos a obtener el conocimiento de cómo es lo que Cristo está haciendo en el cielo. ¿Sí? Entonces, la obra de la redención que comenzó, o que no que comenzó, que tuvo su punto culminante en la cruz, porque en la cruz se ofreció Cristo como sacrificio, simplemente es un paso a este ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Qué tiene que ver esto con la cronología profética de Dios? Bueno, en la parte que subrayamos aquí en verde. Aquí en la parte donde dice que en la primera parte se hacía que los sacerdotes entraban siempre y en la segunda, una vez en el año, nos dice que el ciclo de este santuario, el ciclo del servicio del santuario, era como, si hablamos de ciclo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es algo que termina donde empieza. Ajá, es como un círculo, ¿verdad? Supongamos que comenzamos aquí. Bueno, hace una vuelta, como el reloj, como la manecilla de un reloj, completa un ciclo, vuelve a comenzar y sigue. Repite, un ciclo que se repite, se repite, se repite. Entonces, el ciclo del santuario, ¿cómo era la frecuencia? ¿Cómo era la frecuencia? ¿Cada cuánto se repetía el ciclo del servicio del santuario que ilustra el santuario celestial, o que ilustraba el santuario celestial? ¿Cuánta era la frecuencia de ese ciclo? El ciclo del santuario terrenal, ¿cómo era? ¿Era mensual? ¿Era semanal? ¿O cómo era? Según lo que hemos leído aquí. Anual. Anual, porque dice que una vez al año entraba el sacerdote. Y el otro año volvía a entrar. Y el otro año volvía a entrar. Y el otro año. O sea, era un ciclo anual. El ciclo del servicio, de todo el servicio del santuario, era un ciclo anual. Y ese ciclo anual, ese calendario anual que giraba, que estaba centrado en el santuario, según lo que estamos leyendo aquí, era símbolo del tiempo presente. Por eso es que es importante esta cronología del santuario, porque esta cronología del servicio del santuario es lo que nos va a dar la cronología profética de Dios, porque Cristo está ministrando en un santuario celestial y su ministerio fue en semejanza del santuario terrenal. Fíjense, había sacerdotes y un sumo sacerdote, y todos símbolos de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Lo leímos en Hebreos 8.1. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea que nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, nuestro único pontífice no es Francisco, es Jesucristo. Es nuestro único sumo sacerdote. Y el santuario en el cual Él ministra por nosotros no está en ninguna parte de la tierra, está en el cielo. Se centró ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. El santuario de Dios y de Cristo no está en Jerusalén, no está en Palestina, no es ninguna
Ningún templo judío, ni una mezquita, ni una catedral, ni un templo protestante. El templo en el cual Jesús ministra está en los cielos. Y nuestra ciudad, dice la Biblia, nuestra capital de los santos, es la Nueva Jerusalén. No es la Vieja Jerusalén. Entonces, cuando uno entiende esto, cualquier ideología judaizante cae por tierra. Cuando se entiende bien este tema. Y el hecho de que no se entiende bien el libro de Hebreos y todo lo que tiene que ver con las fiestas proféticas es lo que causa que mucha gente estén cayendo en elementos judaizantes, que también el apóstol condenaba, ¿no? Entonces, si hemos entendido esto correctamente, si hemos entendido lo que expresa Pablo en Hebreos capítulo 8 y en Hebreos capítulo 9, hasta lo que hemos leído, esta es la base para poder ahora entender lo que es el significado de la fiesta. Podemos entender no solamente la fiesta, todo lo que es lo que los judíos llaman la Torá, o la ley, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Podemos entenderlo y estudiarlo, pero a la luz de esto. Si nosotros estudiamos el Pentateuco con una mentalidad judaizante, vamos a establecer normas y normas y normas, y perdemos el significado de ese estudio. Porque el significado del estudio es ver el significado simbólico, como dice aquí, el significado figurativo de estas cosas. Hebreos 9:9 dice, esto era figura del tiempo presente, en el cual se ofrecen presentes y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que sirve con ellos, porque consiste solamente en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. Ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. O sea, todo eso estaba impuesto. Todo ese ciclo del calendario anual, todo ese sacerdocio terrenal, todos esos oficios del culto, todos esos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne estaban impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¿Y cuál es el tiempo de la corrección? Versículo 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario. ¿En cuál santuario? No en el terrenal, en el celestial. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Mi versión dice santuario, por si acaso algunos se lo están preguntando. Hebreos 9:12 en la Reina Valera del 60 dice en el lugar santísimo. Pero la versión Reina Valera de 1909 está acorde con la Biblia del Oso y la Biblia del Canto, la Reina Valera original, que dice el santuario. Y el santuario es todo, el lugar santísimo solamente es esta parte. Entonces, ¿con qué objetivo entró Cristo en el santuario? Versículo 13. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de ¿qué? ¿La purificación de qué? En su Biblia, Hebreos 9:13. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de ¿qué? De la carne, del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Entonces, aquí termina de decir el propósito del santuario. ¿Cuál es el propósito del santuario? El santuario terrenal, ¿qué purificaba? ¿Qué limpiaba? Solamente la carne. Lo dice aquí, lo acabamos de leer. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. A ver, Oscar, que diga de un altavoz que quede grabado. Quiero decir, ¿a qué te refieres con la carne? ¿Que podemos tener carne santificada? Ahí está hablando de la purificación de la carne, está hablando del cuerpo, la limpieza del cuerpo. La limpieza. Acuérdenos, por ejemplo, fíjese que cuando leemos Levítico, sobre todo el libro de Levítico, habla de leyes para la limpieza del cuerpo. Qué sé yo, que si estaba el leproso, tenía ciertos rituales para limpiarse. La mujer embarazada que tenía flujo de sangre, la emisión nocturna de los hombres, todo eso era inmundicia y requería una limpieza, una purificación de la carne.
Sobre higiene, ¿no? Sobre higiene, exacto, sería la palabra, a nivel de la higiene. Solamente que en el contexto de Israel, esa higiene tenía un significado también religioso, ritual. O sea, por decirte algo, un ejemplo, alguien por estar sucio y permanecer sucio era cortado del pueblo. Si alguien no se purificaba esa suciedad, era cortado del pueblo. Había inclusive leyes para el excremento. Tenía uno que irse fuera del campamento con una estaca, abrir un huequito, echar sus cositas allí y luego taparla bajo tierra. Esas eran las leyes, sí, esas eran leyes y si alguien no hacía eso, era cortado. Y cortado quiere decir la Biblia, era muerto. Entonces era algo también que Dios establecía allí, ¿no? Pero eso, dice Pablo, es simbólico ¿de qué? De la purificación de la conciencia. Así que, por eso es que este tema es importante también en el contexto de Daniel 8:14. Porque la purificación del santuario celestial está en este contexto. O sea, todo el servicio que está haciendo Cristo en el cielo es para purificar el santuario y purificar nuestras conciencias. Se purifica el santuario y se purifica la iglesia en la tierra. Y la iglesia no estamos hablando del templo, estamos hablando de los miembros. Pero todo esto, como lo dice Pablo, es un orden. Tiene un orden. Y en el caso de que nos compete a nosotros, el orden que Dios hace todo esto es el orden cronológico, profético. En otras palabras, si queremos colocar un ejemplo aquí, hay aquí unas, es decir, vamos a colocarnos a este lado, estas dos posiciones aquí, el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, nos muestran, por ejemplo, aquí hay, si nosotros vamos a Levítico, vamos a mejor a leer primero antes de escribir. Si vamos a Levítico, en el Levítico encontramos las fiestas que tienen que ver con esta cronología. O sea, esto del siempre y una vez al año se refieren a la cronología, decíamos. Esa cronología está basada en lo que se llama las fiestas. Las fiestas. Fiestas hebreas, vamos a colocarles ese nombre. ¿Qué encontramos en Levítico? ¿Qué encontramos en Levítico? En el libro de Levítico, en el capítulo 23, en Levítico 23, encontramos las fiestas que rigen esta cronología profética y que rigen qué se hace en el santuario. Las fiestas nos dicen qué se hace en el santuario en cada etapa del año, porque es un ciclo anual y ese ciclo anual está regido por el calendario de las fiestas anuales, las fiestas hebreas, y esas fiestas estaban todas relacionadas con la agricultura en Israel. Por eso es lo que vamos a leer, Levítico 23. Fíjense, dice así. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo llevamos? 5 minutos. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Levítico 23 dice: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará, el 7º día, sábado de reposo será, convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado de Jehová es, ninguna obra haréis en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora sí vamos a hablar de las convocaciones. En el mes primero
en el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces fíjense que comienza con las solemnidades y comienza a decirnos de la Pascua. Y con la Pascua dice que es en el mes primero. O sea que al comienzo del año. O sea, al comienzo del año. Vamos a suponer que aquí estamos, aquí comienza la Pascua. Y luego, ¿qué dice? A los 15 días del mes es la solemnidad de los ácimos. O sea, luego viene los ácimos. A los 15 días del mes. Y la Pascua es al 14º día, ¿no? Al día 14 del mes primero. Y este es el mes también primero. Los ácimos. Luego que dice, el primer día tendréis santa convocación, ninguna hora serviréis, ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. Entonces ya fíjate, cuando está hablando de las ofrendas, está hablando de lo que se hace en el santuario. Está hablando, aquí nosotros nos dibujamos, faltó dibujar quizás, la otra parte del santuario, que no lo menciona Pablo, que tiene que ver con el lavacro y el altar de los holocaustos. Todo eso, ¿no? Muy bien. Habló Jehová a Moisés diciendo, Levítico 23:9, y ahora el 10, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hubieras entrado en la tierra que yo te doy, sacaréis su mies, trajeréis sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y se ofrece, mecerá el homer delante de Jehová para que seáis acepto. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Entonces, la gavilla mecida, que era, aquí vemos, dice, el día 16 del mes primero. Y dice, habla otra vez de las ofrendas, y en el versículo 15 dice, habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el siguiente día del sábado séptimo, contaréis 50 días. Entonces luego contamos aquí, pasan 50 días, y viene la fiesta, otra fiesta, la fiesta de las semanas, o como se conoce en griego, del Pentecostés. Y después del Pentecostés, saltamos al versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, ahora ya salimos del mes primero y de los otros meses, y vamos a el séptimo mes, ya estamos hablando, esta es la primavera y este es el otoño. Primavera, aquí tenemos ya entrando el verano, en el Pentecostés está entrando el verano, y aquí tenemos entonces el otoño. ¿Y qué dice en el séptimo mes? Dice, el primero del mes tendréis una conmemoración al son de trompetas. Tenemos las trompetas, que es el primer día del mes séptimo, primer día, séptimo mes. Y luego dice, el versículo 27, a los 10 días de este mes es el día de la expiación. Entonces tenemos ahora el día de la expiación, que es el 10º día del séptimo mes. Y la última fiesta, después que habla de esta fiesta, habla de la fiesta de las cabañas. En el versículo 39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieras llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Y dice el versículo 42, en cabañas habitaréis. Por eso que se llama la fiesta de las cabañas. Y esa fiesta de las cabañas, ¿cuándo dice que es? Dijimos que era ¿cuándo? A los 15 días del mes séptimo, el día 15 del séptimo mes. Y con eso cierra el ciclo de las fiestas. Entonces, continuamos en la próxima. Continuamos en la próxima. Verá, ponle pausa.
Esto ya... Vale.